Buenas, voy a dar informe del capítulo que me correspondió, que fue el 14, en los Países Bajos y Escandinavia, del libro Conflicto de los Siglos. Bueno, todo empezó porque 700 años antes de existir Lutero y toda esa cosa, hubo una huelga y una protesta por parte de dos obispos que empezaron denunciaban al Papa de que se estaban rindiendo pleitesía ellos mismos y estaban tomando el papel de Dios cuando en realidad no lo era. Porque entonces empezaron a esparcir esas creencias, esos pensamientos hacia las demás personas. Y pues luego ya llegó Lutero, que fue un gran reformista. Él, se podría decir, no contando a los dos obispos, el primer reformista. Pues gracias a él, mucha gente empezó a creer en la Biblia, que la Biblia era la única verdad y la única que podía mandar según acuerdo a lo que tenía dentro de ella, y que esas eran sus doctrinas y las creencias. Pero empezó a surgir la duda y pues obviamente la intriga por parte de muchas personas, porque la Iglesia Católica tenía creencias muy diferentes a los que la Biblia decía. Pues con el pasar del tiempo, siglo tras siglo, aparecían nuevos personajes pues en el que querían aprender y que fueron reformistas también muy eficaces, y eran llamados misioneros valdenses, que fue Lutero, Menon, que era un joven de la provincia de Holanda que estaba postulado para ser obispo, pero llegó un día en el que le surgió una duda, que fue acerca de la transubstanciación, que es todo sobre el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, según como lo tomaban en la Iglesia Católica. Pero él, por no cometer una injusticia y por no desobedecer a lo que decía la Iglesia Católica, quiso pensar que solamente que era algo una tentación por Satanás. Pero luego pues llegó a sus manos, llegó ya lo que fue el Nuevo Testamento. Entonces él empezó a investigar una cosa, la otra, y pues efectivamente le surgió otra duda, y fue porque una vez tuvo que presenciar la decapitación de un hombre por parte de la Iglesia Católica, y solamente porque se había bautizado de nuevo. Entonces surgió la duda de él de por qué en la Iglesia Católica creía y pues bautizaba a personas, pero solamente cuando eran bebés. Debían ser bautizados cuando eran bebés, y que era la única vez que podían bautizar. Entonces buscó en la Biblia, escudriñó la Biblia y no encontró nada acerca de eso, pero sí pudo encontrar que para que una persona fuera bautizada tenía que arrepentirse y tener fe en Dios, y que Dios era el único Salvador. Esa era lo que decía la Biblia. Entonces él confirmó de que la Iglesia Católica pues tenía una doctrina mal y que no era la única. Entonces pues se convirtió en un fiel protestante muy eficaz al momento de repartir, de alzar la voz y de predicar a las demás personas que la Biblia era la verdadera, y que solamente debíamos adorar a Dios, y que solamente en Él podríamos tener vida eterna.
Duró mucho tiempo junto con su esposa y sus hijos, viajando a otros lugares a repartir, a predicar y a decir a esta nueva reforma, esta nueva doctrina. Y muchas veces estuvo a punto de que lo encontraran para matarlo, pero no lo hicieron, no lo encontraban. Pues después, con el transcurso del tiempo, surgió otro que fue Tausen. Fue nacido por allá en las montañas de Piamonte, en Francia. Entonces, desde niño él siempre mostraba que era una persona muy imperativa, se destacaba mucho en lo que era la religión. Entonces, gracias a eso, pues, como su padre era un simple campesino, no podía darle nada, un estudio ni nada, entonces le tocó internarse en un convento, en el cual siempre fue el mejor, se destacó, era muy disciplinado, muy consagrado. Entonces, gracias a eso se ganó una beca, que hoy en día le llamamos así, para estudiar en cualquier lugar, en cualquier universidad. Entonces él escogió una universidad la cual ya estaba invadida, se podría decir, por la creencia del luterismo. Entonces su dirigente le dijo que esa no podía ser, porque iba a contagiarse y a creer en el luterismo y cosas así. Entonces se fue a otro lugar que sí tenía que la Iglesia Católica era la verdadera y que todo lo que decía era verdadero. Entonces, cuando él llegó y duró un tiempo, se dio cuenta que los maestros eran muy misticistas y cosas así, entonces no le gustó. Y en ese tiempo le llegó a sus manos la palabra de Lutero, lo que pensaba Lutero, todas las cosas sobre la Biblia, Dios, que era el único verdadero, que a nadie más se podía adorar. Entonces, pues le llamó la atención y se fue a estudiar a Wisconsin, que fue la universidad donde Lutero enseñaba, y pues que el principio era que la Biblia era la religión reformista, esa era, y que estaba abolida la Iglesia Católica. Entonces, como su dirigente le había dicho que no podía hacer eso, entonces cuando le tocó devolverse al convento, pues él, muy discreta, nadie se enteró, pero él trataba de impartir eso, lo que había aprendido, con sus compañeros, y les mostraba la Biblia y le daba lo que él creía y la enseñanza que él había recibido en esa universidad. Pues con el pasar del tiempo, no mucho, su dirigente se dio cuenta y pues no quisieron matarlo ni nada, entonces lo internaron en un calabozo subterráneo. ¿Qué pasó? Sus dirigentes y los demás quedaron sorprendidos porque un sacerdote que estaba ahí, también, gracias a lo que él enseñó, mientras que él estaba dentro de ese calabozo, él leía la Biblia, me mostraba, y pues los que lo estaban cuidando, gracias a eso, uno de ellos se cambió y se volvió a bautizar y creyó en lo que era la religión reformista. Entonces, pues pasó mucho tiempo en ese calabozo hasta que salió, y pues efectivamente siguió impartiendo las enseñanzas que había recibido. En ese tiempo estaba pues que los que eran en Alemania se empezaron por todas partes empezó a impartir esto, que era la religión reformista, y muchas personas llegaban. Entonces, al ver esto, Carlos V, en el reinado de Carlos V y Felipe II,
pues lo que ellos hicieron fue que cada persona que leyera en la Biblia, tuviera una Biblia, escuchara predicaciones de la Biblia o tuviera simplemente que hablaran y mencionaran la Biblia, iban a ser matados, matados, y pues las mujeres eran enterrándolas vivas y los hombres eran degollándolos. Pero ellos crearon estas leyes para que pues se aplacara lo que era el pensamiento luterista y que lo que era la religión reformista, pero en realidad lo que hacían era que más gente se consagrara y más personas creyeran en esta religión. Así que al ver entonces por todo esto, pues el pueblo ya quedaba muy agotado, muy en tensión. Entonces llegó un rey llamado Guillermo de Orange, pues mientras que él estaba ahí ofreció a las personas que predicaban, los que eran reformistas, protegerlos para que la Iglesia Católica no le hiciera nada. Pero en los Países Bajos, pues la Iglesia Católica tenía todo el poder y sí podía matar a las personas que no creyeran, que creyeran en otras cosas aparte de ellos. Entonces lo que procedieron a hacer fue un debate delante de los personajes, de las personas más importantes y que se destacaban más en el estudio de el catolicismo, y pues ahí llegó un personaje también que fue que cambió y tradujo al alemán la Biblia. Entonces lo que él hizo fue debatir con estos dos personajes católicos acerca de cuál doctrina estaba bien, cuál era mal, y pues pudo afirmar de que en realidad la religión reformista estaba en lo correcto, que Dios era el único al que se podía adorar, que la Biblia era la única que tenía el poder de condenar o de juzgar a una persona. Así que pues pudo derrotar a los otros dos personajes católicos, y pues gracias a eso Guillermo de Orange, al ver todo esto, pues le dio libertad a que las personas pudieran creer en Dios. Con esto Alemania era un lugar muy pequeño y cosas así, pero como ya esto había pasado y estábamos ya en que las personas podrían creer en Dios, pues tomó fuerzas y se convirtió en un país muy, muy rico, se podría decir, y muy sabio. Y pues esto es lo que sucedió en el capítulo 14 del libro Conflicto de los Siglos.